Santo Domingo, por su parte, perdón, antes yo decía, y estoy citando a Puebla, cito a Puebla, en el número 633, la primacía de lo administrativo rompe con la primacía de lo administrativo sobre lo pastoral, las bases económicas, lo administrativo sobre lo pastoral, falta de preparación a los sacramentos, autoritarismo de algunos sacerdotes y encerramiento de la parroquia sobre sí misma, sin mirar a las graves urgencias apostólicas del conjunto. Esas son palabras de Puebla. Si quieren verlo, documento de Puebla, 633. Cuando cito 633 no es la página de mi edición, sino la edición universal que aparece en todas las ediciones. Y bueno, y finalmente, con esto termino, Santo Domingo, por su parte, con los pros y los contras que tiene Santo Domingo. Se ha hablado mucho sobre Santo Domingo, la conferencia del 92, con motivo de los 400 años de descubrimiento de América, dice, en Santo Domingo, dice, por su parte, define la parroquia como una comunidad de comunidades, fíjese, comunidad de comunidades y de movimientos, incluso movimientos que entran, para que ustedes vean que ya no es meramente lo territorial. Dice, asume las enseñanzas de Juan Pablo II en la exhortación Christe Fideles Laici, que ustedes a lo mejor conocen, para decir que la parroquia no es el territorio, lo dice expresamente, no es el territorio, el edificio es una estructura, sino la familia de Dios, como una fraternidad animada por la unidad de unidad. Son palabras textuales de Santo Domingo, para que ustedes vean ya la influencia del concilio como pueblo de Dios, ¿no es cierto?, y donde se rompe con esas categorías veramente digamos, civiles o digamos meramente legales. Bueno, esto, y termino con la lectura del texto de Santo Domingo, que dice: reprogramar la parroquia urbana, y habla de reprogramar la parroquia, y habla ya de la parroquia urbana, ya entra con la palabra urbana a tenerla en cuenta. Dice: la iglesia, estoy citando a Santo Domingo, la ciudad debe reorganizar sus estructuras pastorales. La parroquia urbana debe ser más abierta, flexible y misionera, permitiendo una acción pastoral transparroquial y supraparroquial. No me puedo discutir a ver si este está en la línea de vive la vereda enfrente o de la vida pero si yo le doy un sacramento o no le doy un sacramento. Además, la estructura de la ciudad te exige una pastoral especialmente pensada para esa realidad. Lugares privilegiados de la misión deberán ser las grandes ciudades, donde surgen nuevas formas de cultura y comunicación. Y ese es el gran desafío de las grandes ciudades, donde el 80% de la población de América Latina está viviendo. Con lo que rápidamente me van a perdonar la velocidad con que hablé, casi leí, parafraseando algunas frases de este texto. Ya tendríamos enorme cantidad de ejemplos que dar cada uno de situaciones de vida, cosa que nos es imposible ahora hacerlo, porque se nos iría de la mano el tema, ¿no es cierto?, también. Pero es necesario que cada uno reflexione sobre sí mismo en situaciones así. Recién Alina, cuando estábamos en el patio, me hizo recordar una historia que yo conté hace años y que para mí me grabó mucho. El año 68 yo fui a París por primera vez. Entonces la curiosidad por mis estudios, por la curiosidad por conocer todos los lugares, fui a Montmartre, un lugar histórico incluso para los jesuitas, donde está el Santísimo Sacramento, pero en la base de Montmartre está Pigalle, que es el barrio bajo de París, el barrio de las prostitutas, donde están las mujeres de la prostitución, y hay todo un comercio ahí alrededor, público, y en medio de ese barrio Pigalle, en la parte, hay un bar, una especie de bar-restaurante que se llama Siloé. Me llamó la atención, y justamente mi compañero, que yo no lo conocía, porque yo la primera vez que veía, dice: vení, te voy a mostrar Siloé. Y Siloé es un lugar
donde es atendida por hermanas, por religiosas, pero no vestidas como nosotros, sino que hermanas, y hay algún sacerdote también, y gente comprometida de la evangelización de París, que reciben sin condiciones ninguna a las prostitutas, a las que sirven y dan de comer y conviven, y comparten sus conversaciones con ese mundo. Y a partir de ahí se hace toda con tiempo y también con perspectivas amplias, con libertad, es decir, no se le dice, bueno, tenés que hacer el catecismo, se producen verdaderas conversiones y cambios de vida. Pero ustedes vean cómo se rompe el esquema de la parroquia, y entonces se va al medio mismo de la ciudad, donde están los problemas y donde adaptada la iglesia anuncia esa verdad suya. Y otro segundo ejemplo, que lo tengo muy presente y que va a inaugurar también el momento que voy a hablar ahora, porque voy a hablar de Aparecida también, porque yo terminé con Santo Domingo, pero después en el 2007 viene Aparecida. En el año, en agosto del 2007, yo fui nuevamente a México, pero yo ya tenía el material de Aparecida en mis manos. Y entonces hice un trabajo que se tituló Dios habita en la ciudad, que lo pueden, yo creo que está en internet, me parece. Sí. Aportes de Aparecida para una nueva pastoral urbana en América Latina y el Caribe, que se hizo en la Ciudad de México, en una parroquia que tenía un gran anfiteatro, y ahí nos reunimos gente proveniente de toda América Latina, éramos cerca de 200 los que participamos ahí. La anécdota que les quiero contar es la siguiente. Cuando comenzamos, el que dirigía el encuentro dice, no vamos a hacer la oración aquí en este salón, sino acá hay un grupo de señoras, y había 20 señoras, pero bien de pueblo, dice, y ustedes tienen un número acá, según el número van a ir con la número 1, con el número 2, con el número 3, con el número 4, con el número 5. Ellas los van a llevar a la iglesia en su casa. Alguna de las iglesias, esa parroquia está dividida como en 70 iglesias en su casa, donde los laicos tienen justamente la convocatoria para todo el vecindaje, pero dice, pero no se asusten, porque lo van a llevar por los lugares más inverosímiles de toda la parroquia. Y yo recuerdo que fuimos hasta por un porno shop, entramos por un porno shop, todas las chicas desnudas, todas así, había que pasar por el porno shop para poder llegar a la casa, y ella nos dijo, bueno, esta es la sede de esta, mi parroquia, mi comunidad. Y de acá hacemos la catequesis, de acá visitamos los enfermos, tenemos conocimiento de todo el vecindario al cual tratamos, y luego después, como el sacerdote, tenemos un sacerdote que no puede atender evidentemente 70 comunidades que hay ahí, hacen que por lo menos una vez al mes hacer una misa en un lugar cercano para que sectores de esos 79, 80 comunidades puedan asistir a compartir la Eucaristía. Pero mientras tanto ellos comparten la vida diaria, el vivir de la gente, lo comparten de los chicos, de los ancianos, de todos, y hacen todo lo posible para que Cristo esté ahí. Por eso es muy lindo ese comienzo de ese encuentro que justamente se tituló Dios habita en la ciudad, y a lo cual yo ahora quiero referirme también en esta parte, sobre todo viendo el aporte también de Aparecida. Antes de hablar de pastoral urbana, es necesario detenerse a contemplar el misterio de Dios que habita en la ciudad. Esto es muy importante, porque a veces empezamos a hacer pastoral urbana como si fuera una cosa, y yo utilizo métodos. Yo acá no voy a hablar de métodos, hay otros cursos muy importantes, por otro lado, de metodología, de acercamiento, de evaluación, de darse cuenta de las diversas situaciones. Yo eso lamentablemente no lo puedo hacer acá, y hay personas que lo hacen con mucha más competencia que yo todavía. Pero es muy importante esto. Yo lo que aprendí en ese congreso es que antes de hablar de pastoral urbana hay que hablar del misterio de Dios que habita en la ciudad. El documento de Aparecida nos ayuda a contemplarlo, por eso
me ayudó mucho, y es bueno que todos tengan el documento de Aparecida entre sus manos para poder hojearlo, para poder releerlo ahora. Lo vamos a utilizar con abundancia en estos días, en estas jornadas que se van a suceder a partir de ahora. El documento de Aparecida, que es del 2007, ¿recuerdan? Nos ayuda a contemplarlo, este misterio, cuando nos invita a dejarnos iluminar por la fe. La fe nos enseña que, y esto cito al documento de Aparecida, el 514, como siempre, es el número con que señala el documento oficial, ¿no es cierto?, y que está en todas las ediciones. Yo tengo una edición mexicana, distinta a lo mejor la editada acá, pero todas guiadas con el número lateral, que es este. Pues bien, Dios vive, dice así, estrictamente las palabras están sacadas de Aparecida: Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, pero también en sus dolores y sufrimientos. Miren qué hermosa experiencia, no solamente visible que Dios habita, sino en las esperanzas y en los sufrimientos de la gente. Las esperanzas son algo muy, muy, muy de Dios, y los sufrimientos también, porque Jesús los asumió, lo hemos vivido en esta Semana Santa, y el dolor del amado y de la amada es un mismo dolor. Y es una misma, digamos, donación del uno por el otro. No se trata de una contemplación pura de Dios, como les decía, sino de una contemplación donde Dios se muestra en las múltiples experiencias humanas que pasan por la ciudad, tanto las que llenan de alegría y gozo como las que sumen en la angustia de sus habitantes. Tampoco las sombras, entre comillas, habla así el documento de Aparecida, de la vida cotidiana o citadina, como son la violencia, pobreza, individualismo y exclusión, pueden, y sigo con el documento de Aparecida, de ese mismo número, pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida también en los ambientes urbanos. O sea, por más desgracias o por más negatividades, también ahí está Dios presente, y tenemos que verlo y descubrirlo. Ya ustedes se dan cuenta que aquí nos va introduciendo también en una visión profunda de fe y de vida interior, que luego vamos a hablar cuando desarrollemos la parte mística también de la religiosidad popular. El Dios de la vida está también allí donde ella es negada. Él es el samaritano que sostiene a las víctimas, que lava sus heridas y las unge con aceite. Cuando uno lo hace por su prójimo, el mismo Señor se hace allí presente. Y yo no sé si te contaba a ti o que bueno, yo hice hace 10 años, cuando me operaron de mi pierna, yo quedé muy mal. Son 6 meses que sufrí antes que vos la rotura de tu brazo. Yo sufrí me hicieron una simple operación de meniscos, pero bueno, quedé bastante mal. Se infectó, estuve muy grave porque hubo una infección generalizada. Y bueno, estuve como 6 meses bamboleando de un lado para otro sin poder incluso escribir nada, pero no sé cómo me fue saliendo y fue haciendo de esa experiencia física una experiencia espiritual. Una experiencia espiritual que yo le llamé el jardín umbrío después. Y ahora, bueno, después de 10 años, ahora lo volví a retomar y lo hemos publicado. En todo caso, no quiero hacer propaganda de este libro mío, pero ahí en ese jardín umbrío, y son las umbras que a veces están en toda experiencia humana, que hay que saber desentrañar para llegar a la luz plena de Dios, que no desdice de la umbra, porque Él mismo se vistió de esa umbra que fue su dolor por nosotros. Entonces es importante que también ahí encontremos, hasta en las umbrías de nuestra vida, la presencia de Dios.